¿Vos crees que el tema de, por ejemplo, la FARC o el tema del narcotráfico, ¿no? Los carteles, todo esto que habían dividido tanto a Colombia entre Cali, Medellín, en fin, y otros sectores, es un tema genuino colombiano de algo que surge porque, qué sé, es el negocio mundial, es hacer la guerrilla por un conflicto social, o crees que fue un poco impuesto, inventado, manipulado? ¿Cómo me podría escribir eso para muchos hispanoamericanos? Bueno, lo que preguntas es algo bastante complejo. A veces las personas tratamos de interpretar la realidad como un solo cuadro que es claro en sí mismo, y a veces es difícil comprender a profundidad que la realidad se compone como de niveles. Sí. Nosotros tratamos, o se nos ha vendido la idea pues de la guerrilla y toda esta violencia como un conflicto por el tráfico de droga por un lado, y por otro lado por unos reclamos sociales que degeneran en una forma violenta de ese reclamo. Pero cuando ya han pasado los años, han pasado tantos eventos y uno mira en retrospectiva, puede empezar a atar caos y entender que el proceso que aquí sucedido, aunque en ciertos niveles de la propia guerrilla y de los actores armados ellos puedan estar convencidos de que luchan por unas causas, realmente hay motivos profundos que fueron disparadores de esto, y esos motivos no tienen que ver con una lucha social interna de Colombia, sino... Te escucho, ¿eh? Te escucho. Muy bien, sino con unos intereses internacionales que de una manera muy discreta han venido actuando desde hace décadas, realmente han venido actuando desde la independencia de Colombia, pero que comenzaron una ofensiva mucho más fuerte en el siglo XX. Obviamente esto es algo que se escapa del conocimiento de la gente porque es que no hay líderes ni medios de comunicación que te lo expliquen. Hay personas aisladas que han hecho un gran trabajo por revelar estas cosas, no tienen resonancia en los medios de comunicación, pero nos han permitido a algunos tener elementos para mirar hacia atrás y reinterpretar qué fue lo que verdaderamente pasó en Colombia. En Colombia Colombia es un país donde la masonería actúa activamente, pero en el cual es prácticamente desconocida esta influencia. Hace poco terminó su mandato el expresidente Juan Manuel Santos. Él es miembro de una familia masónica. Su tío abuelo fue presidente de Colombia. Pertenecen a el Partido Liberal, que en Colombia se considera de derecha, pero que realmente ha sido el brazo político de la masonería en combinación con la ideología del comunismo. Y de una manera muy discreta ellos han impulsado la aparición de estos actores armados, como si fueran una expresión espontánea del pueblo, y han venido siguiendo una estrategia que podríamos decir de pinzas a dos alas. La estrategia de ir copando a Colombia por una ala política que finge ser de derecha, mientras hay una ala de izquierda radical y violenta que copa a Colombia por lo militar. Y cada cierto tiempo esa ala militar se divide en una ala que se integra a la política y otra que arrecia en la ofensiva militar. Se ha repetido varias veces en la historia, y el actual proceso de paz con las FARC parece ser, a nuestro entender, la repetición de esa vieja estrategia, donde una parte de la guerrilla se integra a la política colombiana con la ayuda del Partido Liberal, la familia Santos, mientras otra parte sigue delinquiendo y presionando a Colombia por lo militar. Hay una, siempre que tenemos en concepto a Colombia lo entendemos como una sociedad tradicional, una sociedad menos, no tan permeable, ¿no? Primero porque la Iglesia Católica tiene cierta fuerza, porque hay tradiciones muy importantes, también porque cada ciudad, si no me equivoco, tiene como una cordillera que mantiene cada ciudad, Cali, Medellín, Bogotá, en fin, como bastiones propios, ¿no? Que no se tocan, pero se preservan.
Y el rol de la masonería que me decís, que en realidad en toda Hispanoamérica ha tenido un rol muy importante, siempre ha influenciado todo y ha atacado todo lo que son los valores que hacen a las sociedades hispanoamericanas, católicas, etc. ¿Cuánta fuerza para vos tiene la masonería ahí en Colombia? Y aparte de Juan Manuel Santos, ¿hay antecedentes muy fuertes de la masonería operando en Colombia en general? Bueno, Juan Manuel, la masonería en Colombia tiene una fuerza que quizás no se equipare a la que tienen países como Argentina o Uruguay, pero ha sido bastante efectiva, sobre todo porque aquí el tema todavía se desconoce mucho, aquí no se habla de eso. Colombia ha resistido moralmente durante muchas décadas, pero te diría que desde la década de los 90 parece haber empezado una etapa particularmente fuerte de la ofensiva internacional en Colombia, que ha ido minando la moral de los colombianos y ha desintegrado los principios morales sobre los que se sostenía la sociedad. Te decía al inicio que estamos en una época muy oscura y ese es uno de los motivos. Esa década de los 90, con la ofensiva que parece haber iniciado de estas élites internacionales en Colombia, quizás se inauguró con la presencia del expresidente César Gaviria, también perteneciente a una familia masónica, hijo de un connotado masón. Él comenzó su gobierno en los 90, pero en el gobierno anterior él era secretario de gobierno. En esa época se estaba negociando la paz con el grupo armado del M-19, el M-19 que es una agrupación que aquí nos la han vendido como una guerrilla de origen universitario, de carácter nacionalista, que quería fortalecer la democracia en Colombia, pero que realmente lo percibimos más como una especie de operación de inteligencia de las FARC. Sus principales líderes estaban muy relacionados con el secretariado de las FARC, se vendieron al pueblo como si fueran una guerrilla nacionalista, pero siempre trabajaron en tándem con las guerrillas comunistas, con las FARC, que es comunista leninista, con el ELN, que es comunista maoísta. Y entonces César Gaviria y el Partido Liberal les dieron la mano para traerlos y completar esa tarea de infiltración por medio de un proceso de paz. Sucedió algo muy curioso. Como te comentaba, César Gaviria era secretario del gobierno antes de los 90, y una vez que se concretó el acuerdo de paz con el M-19, él dejó su cargo para integrarse a la campaña presidencial de Luis Carlos Galán. Era una persona que se había separado del Partido Liberal, había creado una disidencia de ese partido y contaba con mucho apoyo popular. Todos augurábamos que iba a ser el siguiente presidente de Colombia. César Gaviria se adhiere a la campaña de Luis Carlos Galán pocas semanas antes del asesinato de ese candidato. Y bueno, la leyenda dice que durante los funerales de Galán, el hijo de este caudillo, que tenía aproximadamente 10 años, se le acercó a César Gaviria y le dijo: señor Gaviria, yo quiero que usted tome las banderas de mi padre. Eso es una especie de leyenda que, si usted lo analiza de fondo, es poco creíble. Pensar que un niño de 10 años en el funeral de su padre iba a estar pensando en alta política de esa manera. También es poco creíble pensar que el Partido Liberal iba a permitir que los destinos de la nación los decidiera un niño de 10 años. Pero bajo esa historia, César Gaviria toma él las riendas del galanismo, se presenta él como el candidato y gana las elecciones. Es decir, este señor prácticamente se ganó la lotería vinculándose pocas semanas antes de la muerte de Luis Carlos Galán. Uno pensaría entonces que la presidencia lo tomó descuidado. Sin embargo, cuando César Gaviria empieza la presidencia, pone en marcha en Colombia una revolución, llamémoslo así, que él llamaba la apertura económica, que usted lo reconocerá más bien como
este movimiento de fines del siglo pasado para integrarse económicamente con el resto del mundo. Juan Manuel, se me escapa en este momento la expresión. Tipo la socialdemocracia. Sí, pero era sobre todo la integración económica con el resto del mundo. Sí. Así pues, mucho empresario colombiano resultó afectado al abrirse las fronteras económicas de Colombia de una manera abrupta al resto del mundo. Gran parte de la propiedad de la Banca Nacional de Colombia pasó a manos extranjeras. Es decir, él parecía tener muy clara una visión de todo lo que iba a hacer, a pesar de que prácticamente fue imprevista su presidencia. Entonces ya desde esa época comenzaron a ocurrir los grandes cambios en Colombia que nos llevan a la situación actual. Ya como presidente él convocó a la constituyente, y en esa constituyente, que fue mayoritariamente compuesta la Asamblea Constituyente por su partido liberal y precisamente el M-19 recién desmovilizado, ellos rediseñaron la Constitución de Colombia, rediseñaron la justicia de Colombia, una de las cosas más graves que se ha hecho, porque tengamos en cuenta que pocos años antes, casualmente en la toma del Palacio de Justicia, realizada por ese mismo M-19, murió allí o fue decapitada la crema innata, la élite de la justicia colombiana. Los magistrados, los altos magistrados, magistrados auxiliares, murieron en la toma del Palacio de Justicia, y luego, como parte de la constituyente, ese M-19 que decapitó la justicia colombiana, la reformó por medio de la Constitución. Desde entonces hasta ahora hemos venido sintiendo la consecuencia de una sociedad donde se ha perdido el sentido de la justicia, donde el crimen ha alcanzado unas cotas increíbles, donde la moral se ha ido deteriorando. Recién antes de la entrevista, Juan Manuel, escuchaba en las noticias que un estudio indica que aproximadamente el 7% de los jóvenes colombianos en edad escolar ha consumido por lo menos una vez cocaína. Juan Manuel, cocaína. Colombia siempre fue un país famoso por ser exportador de droga. Ahora somos una sociedad consumidora. Tenemos unos índices de impunidad impresionantes, donde la policía captura criminales y parece que pasaran por una puerta giratoria y los jueces los sacan y los sacan y los sacan. Yo pertenecí hace tiempo a la policía y sé de primera mano que había malhechores reconocidos que se capturaban 1, 2, 3 veces y siempre quedaban nuevamente en libertad. Entonces, para resumir, Juan Manuel, aunque siempre Colombia fue un país que resistió moralmente a todo este ataque, desde la década de los 90 hasta ahora el deterioro ha venido siendo altísimo, y creo que estamos llegando a un momento en que la sociedad colombiana está siendo prácticamente ocupada. Tenemos a unos criminales atroces como congresistas. Juan Manuel, hace poco, en una operación iniciada en Estados Unidos, capturaron a uno de los líderes de la guerrilla congresista, negociando el envío de 10 toneladas de droga a los Estados Unidos. Está grabado el video, Juan Manuel, de él negociando el envío de las 10 toneladas. No ha sido posible que Colombia lo extradite. Y lo que se proyecta es que va a quedar en libertad y probablemente va a volver al Congreso. Eso te indica el nivel de copamiento al que hemos llegado en Colombia como parte de esa ofensiva internacional.